Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, I want to take a few minutes to introduce you to a teaching tool that will make your teaching even more effective in the lives of children that you teach. quiero tomarme unos minutos para presentarles una herramienta de enseñanza que le ayudará a que su enseñanza sea aún más eficaz en las vidas de los niños a los que enseña. On the website, in the Spanish teacher section, you will find a teacher's character lesson book. En el sitio web, en la sección Carácter Español, encontrará libros de lecciones de carácter para profesores. They are free downloads there that can be downloaded as a complete book that you see I'm holding. Son descargas gratuitas que se pueden descargar como un libro completo que, como ves, tengo en la mano. You can also download these materials as separate documents. También puede descargar estos materiales como documentos separados. They include a teacher's training manual, Incluyen un manual de formación docente, 9 character lessons, lecciones de 9 caracteres and a character songbook. y un cancionero de personajes. Included in the Spanish character section are workbooks for children. En la sección de caracteres españoles se incluyen libros de trabajo para niños That study 9 different character qualities and are to be used along with the teacher's character lesson book. que estudian 9 cualidades de carácter diferentes y deben usarse junto con los libros del maestro de lecciones de carácter. I want to show you what is inside each of these small books that the children in your classes will be studying. Quiero mostrarte lo que hay dentro de cada libro que los niños de tus clases estudiarán. This character quality is called atento, or attentiveness. Esta cualidad primera tiene que ver con estar atento. In the front of each of these bulletins, there's a character definition which you want to teach in the beginning of your class. En la página de enfrente de esta pamfleta tiene la definición de cada carácter. And I want to ask the translator to translate what does attentiveness mean? Atento. Mostrar el valor de Jesucristo y de otros poniendo absoluta concentración a sus pensamientos, actitudes, palabras y acciones. In each of these character bulletins, there are 5 different lessons. En cada uno de estos boletines hay 5 lecciones And there is a coloring for the child there in the front of each lesson. y hay un lugar a donde colorear para el niño en cada lección. There's a series of questions that the teacher has and the student also answers in this bulletin. Hay varias preguntas que el niño y los maestros contestan. And then there's a series of application points, how to apply those principles to the student's life. Y hay varias maneras de aplicar estos caracteres en la vida del niño. And as you learned in the teaching, you're teaching the child to apply the principles first to their thoughts, Están enseñando a estos niños cómo aplicar estos principios primeramente a través de sus pensamientos then to their attitudes, y luego sus actitudes then to their words, y luego a través de sus palabras and then to their action. y luego sus acciones. And then at the end of each of these bulletins, there's an evaluation form where the teacher can sit with the parent and evaluate at what level the child is learning. Al fin de cada pamfleta hay una evaluación para ver cómo el niño va practicando lo que va aprendiendo. Is it just mental knowledge? ¿Será nomás conocimiento mental? Has the child begun to practice the quality in their life? ¿Está aprendiendo el niño cómo aplicar? Are they committing themselves to continually practice the quality? ¿Está practicando el niño lo que se le está enseñando? Are they to the point where they're experiencing the life change in their life? ¿Están experimentando un cambio? And are they actually teaching others what they're experiencing in their life? ¿Y están enseñándole a otro
lo que están experimentando ellos en sus vidas. Now, we have talked about this in our training, that this is the Hebrew method of teaching character. Esta es la manera hebrea de cómo enseñarle a un niño carácter. And when you see that happen in a child, then you need to recognize character. Y cuando reconoce esto en un niño, tiene que reconocer el carácter. And that's why we have the little award there, in whatever quality it is, where you give that little award to a child. You're recognizing the character quality being in that child's life. Y por eso tenemos este papel de certificado que se le da al niño para reconocer que él está creciendo y practicando las disciplinas. And in each of these qualities, there also a song, a character song that goes with this quality. Y con cada pampleta de carácter hay una canción que viene con ella. Now, I want to emphasize at the beginning of this attentive bulletin, there's that little song that teaches 6 different methods of learning. Al principio de la pampleta del carácter de atento, hay una canción que enseña 6 principios de carácter. So you want to teach this song first before you begin to teach the character qualities to children. Entonces usted va a querer enseñarles primero esa canción. So this first, there's 9 different qualities. This is attentiveness. Hay 9 diferentes cualidades y la primera es a estar atento. This is obedience. La segunda es obediencia Like we said, each of these has 5 lessons y cada una de estas tienen 5 lecciones with many illustrations from the Bible. con muchas ilustraciones de la palabra de Dios, la Biblia, Also some from nature and history, y también unas de historia y la naturaleza and some from animals also. y unas fotos de animales también. This is honestido. Esta es honestidad. Then we have gratefulness. Esta es ser agradecido, Then we have generosity. ser generoso, Then we have orderliness. es ser ordenado, Then we have forgiveness. perdonar, Then we have sincero. ser sincero, Then we have virtue. virtuoso. Now remember, at the beginning is the definition for what the quality is that you're teaching a child. Acuérdese que en el principio de las pamfletas está la definición de cada carácter. They emphasize basic principles of what that quality really means. Hablan de los principios de qué esa calidad significa. And it's in the language that a child can understand. Y es en el lenguaje que hasta un niño puede entenderlo. I won't take the time this time to say all the qualities, only that I want to emphasize it's important that you print one for each child. No voy a tomar ahorita el tiempo de ir una por una a las cualidades, pero sí es importante que saquen cada pamfleta individualmente para el niño. Because part of the learning will be the child to write on this and then also to practice, and you can evaluate if the child has a book that you're teaching from. Porque es importante que el niño pueda escribir en estas pamfletas y saber lo que está haciendo. If you're only teaching a child orally, you have no way of reviewing if they really are understanding what you're teaching. Si le enseñas al niño nomás verbalmente, no van a saber cómo evaluar si el niño sí está aprendiendo o no. And your evaluation is very shallow because you can't really look at something that they've worked and that's been printed and they've been writing in. Y entonces si lo escriben, ustedes pueden evaluar cómo va creciendo el niño mucho más mejor. So take the time, and sometime it will be a little cost, but it's just a few pages, and this will be a great benefit to your program. So tomen el tiempo y bajen estas pamfletas porque va a ser de gran bendición para su programa. And I believe if you take this important step, you will be pleased to see how quickly the children that you are teaching apply the principles they're learning and teaching them to others in their life. Y yo creo que si usan estas herramientas para enseñarle al niño, van a ver qué tan pronto va a haber fruto en su carácter y en cómo ellos enseñan a otros. God bless each of you as you continue to teach your children important godly character values. Dios les bendiga a ustedes mientras siguen enseñándoles a los niños